Lo primero es que yo no creo que haya un matrimonio estable. Y yo con el pensamiento digo yo, pero que si yo me convierto y tú en conversa, oiga lo que yo pienso, yo vamos a tener que cortar. Y yo le decía, no, es que si yo me convierto tú también tienes que convertirte, porque yo para asegurar a mi muchacha, yo le decía así, donde mi esposa ya con el embarazo medio avanzado, que yo solamente a las 8 de la noche yo tenía 25 pesos en los bolsillos. Bendito Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde, la paz del Señor esté con cada uno de nosotros. Bienvenido a su programa Cuéntanos tu historia en su plataforma de Hosde TV. Le invitamos a que se suscriba, que le dé me gusta al video y que lo comparta. Hoy tenemos un invitado, se podría decir en nuestro segundo o tercer programa ya, ¿verdad? Solo en este segmento que hemos llamado Ella no soy yo y ella sí soy yo. Vamos a darle el chance a nuestro hermano Julio Cruz para que él se presente. Mi hermano Julio Cruz. Amén, amén. La paz del Señor sea con usted. La paz del Señor sea con todos los que nos pueden ver, los que nos van a ver. Amén. Estamos aquí, gracias al Señor, para ver cómo fluimos en esta ocasión, hablando sobre esta parte de este programa. Mi hermano Julio, como le decía, esto es una etapa de este programa llamada Ella no soy yo y ella sí soy yo. Yo voy a tener una lectura de la palabra en Efesios 6, verso 4 en adelante. Y leemos la palabra en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Ellas dicen así: Hijo, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Mi hermano Julio, en esta etapa, ¿verdad? Estamos tratando de conocer esos diferentes tipos de ansiedades que presenta un padre y una madre. En esta ocasión me refiero a usted como padre, como esposo, como hijo, ¿verdad? El apóstol aquí hace mención de una guianza prácticamente, ¿verdad? Donde nosotros como hijos debemos de obedecer a nuestros padres, pero que nuestros padres también prácticamente no nos pueden maltratar, sino guiarnos en disciplina. Mi hermano Julio, vamos a hacer la primera pregunta. ¿Usted nace en un hogar cristiano? No. Yo no nací en un hogar cristiano, pero por parte de mi madre, muchos familiares de la abuela mía eran cristianos, pero familiares cercanos, así cercanos como tías, abuelos, no, ninguno. O sea, pero usted a temprana edad conoció del evangelio. Sí, podríamos decir que ya desde los 8 años siempre nos pasaban a recoger por la casa unas hermanas para darnos escuela bíblica. Nos la daban así en las calles. Y también nos llevaban, recuerdo yo tenía aproximadamente como 10 años. Nos llevaban a una iglesia que estaba o está cerca de donde vivía mi abuela allá en el barrio de los Guandules. Y ahí también nos enseñaban la palabra. Usted es nativo de los Guandules. Usted que nació allá en los Guandules. Sí, mi mamá nació allá, yo también nací de allá. Ok. O sea, pero entonces, ¿cómo fue, para que la audiencia le vaya conociendo un poquito, cómo fue su transición entonces para llegar al evangelio? La transición no fue un espacio de tiempo así tan prolongado, porque a pesar de que mi abuela
no era cristiana, mi mamá tampoco. Nadie era cristiano en la familia. Pero me mandaban, ya uno venía aprendiendo, cantaba los coritos. La abuela mía tenía algo extraño, que era que ella no le gustaba que yo fuera a la iglesia católica. Yo me iba con los amiguitos de vez en cuando, escondido, pero a ella no le gustaba. Pero había algo que a mí siempre me llamó la atención, de que era que mi abuela servía a algunos espíritus de esos, de demonios. Y yo siempre me quedaba con eso desde pequeño. Pero ¿por qué ella me prohíbe ir a la iglesia evangélica? No había problema. Nada, pero como adolescente al fin, ya cuando uno va tomando 11, 12, 13 años, ya uno toma otros aires. Ya uno piensa menos en el asunto de que de ir a escuela bíblica y eso. Pero mi entrada al evangelio fue temprano. 14 años tenía yo. Ahí ya sus 14 años, podríamos decir que usted conoció al Señor ya en un momento, ya vamos a poner en una esquina diferente, vamos a decirlo así, ¿verdad? Como ya yo diría que fue otra etapa. No diría que conocí así, ¿me entiendes? Porque a pesar de 14 años, todavía una persona en 14 años no tiene muchas cosas claras. Más sin embargo, desde antes de entrar al evangelio, siempre me llamó mucho la atención de la investigación, de saber por qué las cosas pasaban. Y yo recuerdo, me sentaba con el padre de mi cuñado, del pastor Ezequiel, y yo me sentaba a hacerle preguntas y a hablar con él. Y eso como que me emocionaba. Yo sentía como que estaba entrando como a una película de ficción, algo así. Sí, la palabra del Señor no envuelve, ¿verdad? Exacto, pero realmente lo que me atrajo fue la música y la actuación. Lo que más me atrajo a yo dar el paso y convertirme. Me gustaba mucho el asunto de la música en la iglesia, y yo veía que los jóvenes tenían una agrupación teatral, y eso a mí ¿cómo le digo? Yo me sentía como tan atraído que yo quería ser parte de eso. Usted ya dura ese proceso ahí. Este es el proceso, ¿verdad?, donde usted se convierte y dura un tiempo ya, ¿verdad?, prolongado en el evangelio. Sí. Ahí ya usted se introduce en la palabra y aprende de ella. ¿En qué momento entonces el hermano Julio se descarría? Yo, teniendo la edad de 21 años. Pero usted duró un buen tiempo en el evangelio, mi hermano. Sí, antes. A los 21 años hubo un cambio muy drástico. Yo entonces nos mudamos de allá del barrio de Los Guandules para Brisas del Este. Ahí yo me mantuve en cierto modo, porque yo visitaba allá la iglesia, visitaba a los amigos, a los compañeros de la iglesia. Pero de un pronto a otro me dejé arrastrar de los sentimientos, porque no vi que ellos me devolvían eso, y mi humanidad me hizo entender de que como que ya me habían abandonado, y me fui alejando hasta que trabajaba luego en una tienda de calzado. Tampoco tenía mucho chance para congregarme, y ahí me descarrié. Wow. Entonces, oiga esto, varón, que yo me convierto a los 14, me descarrío a los 21, pero vuelvo a los 28, es decir, 7, 7 y 7. 7, 7 y 7. Ella es una historia muy interesante, la historia de nuestro hermano Julio. Recuerde que este es su programa Cuéntanos tu Historia. Mi hermano Julio, yo le preguntaba a nuestro hermano Josías sobre los diferentes tipos de ansiedad, ¿verdad?, que presenta un joven en el evangelio. Porque no es lo mismo
un muchacho de 15, 14, 16, 17, 18, 20 años que no es cristiano, a un muchacho que está en el evangelio y ve ciertas cosas en sus compañeros, porque no todo el tiempo todos nuestros amigos son cristianos. Uno tiene amigos en el barrio que vamos creciendo juntos que no son cristianos, que no adoptan nuestras mismas costumbres. Exacto. Que ellos tienen 1, 2, 3 novias, pero nosotros prácticamente no podemos tener ninguna, y si tenemos una, las cosas tienen que manejarse diferente. ¿Cómo maneja nuestro hermano Julio estas etapas? Bueno, mire, cuando yo me convertí, ya yo conocía muchos de los jóvenes de la iglesia en la que me convertí. Porque, por ejemplo, nuestro hermano, vuelvo y lo menciono, nuestro hermano Ezequiel y sus hermanos vivían frente a la casa, y Ezequiel ya estaba involucrado con mi hermana en ese tiempo. Pero yo también tenía amiguitos que no tenían nada que ver con el evangelio, que eran del entorno. Amiguitos, le estoy diciendo que donde yo estaba, estaban ellos. O donde estaban ellos, yo estaba. Era así. Por eso es que le hice esa pregunta. ¿Qué pasa? Vengo al evangelio, pero podemos decirlo así, la religiosidad del entonces me hizo como apartarme un poco de esos amigos, lo que yo había crecido con ellos. Se sabe que muchos líderes, lamentablemente, te enseñan, pero te lo enseñan de mala, te lo interpretan mal. Que la amistad con el mundo, y más en ese tiempo, varón, estamos hablando del 94, 95. Unos años peligrosos. Ustedes sacarán la cuenta luego, ¿verdad? Pero ya en esa etapa, ya no me mezclaba tanto con mis amiguitos de infancia. Exacto. Pero ya como ya tenía mucha mezcla con los demás de la iglesia, eso era una etapa, podríamos decir, maravillosa. Ahí nosotros, si éramos santos todos juntos. Si buscábamos a Dios toditos, buscábamos a Dios juntos. Si estábamos medio carnú, estábamos medio carnú toditos. Era como algo, como si éramos un equipo. ¿Me entiendes? Entonces, dentro de esa diversidad de jóvenes, siempre me caractericé porque yo era tenía un espíritu un poco, aunque me ven así tranquilo, pero tenía una sana rebeldía, por decirlo así. Sana rebeldía en el sentido de que si usted quería imponerme algo, tenía que darme una razón por qué. Entonces eso me inquietaba. Y yo me levantaba, preguntaba por qué eso así, por qué aquello, por qué esto, por qué lo otro. Y ese por qué, a los líderes de entonces, pues usted sabe, también le inquietaba. Y lo que respondían era diciendo, no, nosotros, por ejemplo, nosotros somos los pastores. O los revelados pertenecen a los hombres, los no revelados pertenecen a Dios. Y con eso querían ya tranquilizarte. Pero esa hambre que siempre ha estado en mí de querer saber que no es nada malo. Lo que hay es que aprender a lo que dijo Pablo, examinarlo todo, retener lo bueno solamente. Yo, en cuanto a eso, doy gracias a Dios por el pastor que me tocó, eso es una área que me ha favorecido, puedo decir mucho, en el evangelio, porque como usted dice, hay muchos líderes que eso es cuando tú le preguntas algo, te dan una respuesta prácticamente neutra, que tú te quedas... Exacto, vacío. Pero no lo culpamos a ellos, porque en ese entonces, que tenemos también que resaltar eso, eran las herramientas que ellos tenían. Sí, porque podríamos decir, usted sabe, mi hermano, que usted como pastor debe de prepararse, usted debe de tener una preparación, porque usted va a guiar a un pueblo. Por eso le decía de mi pastor que las veces que me he visto, mi pastor me ha dado buenos consejos. En momentos yo he estado un poco inquieto con cierta situación y él me ha podido decir, mijo, las cosas son así, son de esta forma, estate tranquilo.
Te ve, y eso me ha favorecido. Por eso le pregunté, porque un joven a cierta edad presenta cambios muy drásticos en su vida. Tú tienes un niño, por eso le hice mención de la lectura de Efesios 6, en el verso 4, donde el Señor o el apóstol aquí, ¿verdad?, da un consejo de cómo se comporta un hijo, pero de cómo también debe de comportarse un padre. ¿Por qué? Porque un niño en su etapa pequeña es fácil de manejar y difícil a la vez. Difícil porque se mueven mucho, son inquietos, pero tú lo sientes y él se sienta. Tú le dices, le cierra la puerta y él se queda tranquilo dentro de la casa. Pero ya cuando un adolescente va creciendo, ya no es lo mismo. No. Si tú a un niño de 2 o 3 años le das una pela, el arroz ratico va y te abraza, te besa y se olvidó. Pero ya un adolescente presenta ciertos cambios, que no te habla, que se siente incómodo porque papi me dio, porque no es así. Y que esa etapa, los padres todos tenemos que saber que esa etapa llega la etapa, yo podría decirle, del desafío, donde el adolescente desafía a la madre, desafía al padre, no, como que no le importa faltar el respeto en cierto momento, porque se siente que es grande, que ya creció también, que creció. Entonces imagínense un joven así, pero en el evangelio todavía es un poco también difícil, porque si tiene padre cristiano, o el joven, como en mi caso, que yo era cristiano, mis padres no. Ahí también yo le quería preguntar sobre eso. ¿Cómo se maneja nuestro hermano Julio, verdad? Siendo él cristiano, tengo entendido que usted tiene 2 hermanas, ¿verdad? También son cristianas, o ya para ese entonces también conocían del evangelio. Sí, prácticamente la casa está dividida. Ellas llegaron primero que yo. O sea, entonces la casa prácticamente la vemos dividida en que los hijos son cristianos, pero los padres no. Entonces, aquí hay ciertas medidas para nuestro hermano Julio. Hay ciertas restricciones. Bueno, sí, claro. Como joven, al fin, los padres necesitan tener control de ti. Nosotros los padres necesitamos, es una necesidad inherente. El padre siente que tiene que tener control sobre su hijo. ¿Me entiendes? Si es pequeño, si está adolescente, porque el padre siempre tiene ese miedo de que se le vaya a salir de las manos. ¿Qué pasa? Cuando nosotros llegamos al evangelio, ya estamos los 3. Para mi papá y mi mamá fue algo como un vaso de agua fría. Imagínense. Prácticamente un acto de rebeldía. No, un vaso de agua fría en el sentido de que estamos en un barrio donde, como dicen el refrán, donde el que no corre vuela. Estoy criando un varón y 2 hembras y se convierten al evangelio. De cierta manera me están ahorrando gran parte del problema. ¿Me entiendes? Porque ya hay una cierta seguridad. Bueno, pues no me van a salir delincuentes. Exacto. Por ese lado están tranquilos. Ahora viene la otra batalla. Hay un culto en tal sitio. No, ustedes no van por ahí. Pero, eso te hace preguntarte muchas cosas. Pero don Julio, déjelo ir, que vamos. No, yo dije que no. Ya, no van. Entonces tú, aunque tú seas cristiano, tú te cuestionas y tú dices, pero ya se me está levantando el enemigo. Porque eso es lo que te inculcan. Es decir, la religión te inculca eso. Tú no piensas que es un padre que lo que quiere es protegerte, que tiene temor de que te pueda pasar algo, no importa con quién tú andes. Él entiende que si tú andas con él, ahí sí tú estás seguro. Eso es lo que entendemos los padres. Nosotros los padres entendemos que nuestros hijos están seguros solamente con nosotros. Y eso, mi hermano, yo le voy a decir algo, mire, algo que yo viví y me tocó experimentarlo, fue con mi mamá. Mi mamá, aunque todavía no es cristiana, pero en el nombre de Jesús es una misionera. Y yo le escuché siempre decir de niño, sin ser cristiana, mis hijos me los dio Dios y solo Dios me lo puede quitar. Nosotros vemos en el libro de Job que a pesar de que Job era un buen siervo, pero no tenía ese descanso.
presentaba el sacrificio todos los días por sus hijos. Y como que yo siempre tenía esa inquietud. Algo que yo diría que porque lo tuve obligatoriamente prácticamente que aprender. Fue algo que me tocó aprenderlo como quiera o no quiera. Fue aprender a depositar mis hijas y confiar en el Señor. Porque yo salía a trabajar por la mañana y llegaba en la noche. ¿Qué podría hacer yo? Confiar solamente Exacto. en el Señor. Y como decíamos al principio, ¿verdad? La adolescencia es difícil porque de ser niño ahora son ya adolescentes que se hacen preguntas. Exacto. Que te cuestionan, que te responden. Por ejemplo, cuando yo en mis años, que por cierto hay que resaltar que una de las mejores etapas de niño adolescente fue esa. De los años 80 a los 90. No hay una etapa Para que mí se fue compare. única. La etapa de los 90 para mí en realidad fue única. No, pero si te había vivido la que yo viví también. Que mire, wow. ¿Qué le digo? En ese tiempo somos 3 solamente. Yo soy el único varón. 2 hembras. Todos los amiguitos, ninguno vienen solo, vienen en pareja. Si no son 2, son 3. Si no son 3, son 4. Si no, 5. Mire, ahí estaba Alfredo y Rafaelito, que vivían frente a mi casa. Hermano, amiguito mío. Ahí estaba el difunto Edward, mi amigo de verdad. Y Fautico, hermano. Ahí estaba Ley y estaba Bayo, hermano también. Ahí estaban Ezequiel y Malaquía, hermano. Ahí estaban los dos mellos, Leo, César, Benjamín y Joel, que eran hermanos todos, 5. Y yo era el único solo. Y usted sabe qué pasaba por mi cabeza, que yo a veces duraba rato pensando que yo debí de tener un hermano varón. Que el hermano varón, el primero, cuando mi mamá salió... Escuche audiencia, oiga, las ansiedades que le puede presentar un hijo a cierta edad. Y a veces yo pasaba por situaciones de algunos niños más grandes que yo, cosas así. Y yo pensaba en ese niño que mi mamá perdió. Que fue el primer embarazo de mi mamá, que se le murió en la barriga. Y yo decía, wow, si mi hermano había estado vivo, las cosas habían sido diferentes. Oiga. Él me podría defender. ¿Me entienden? En el momento. Y nada, pero aún así yo me mezclaba y... Por eso yo hacía en ese entonces como adolescente y joven, nos centrábamos mucho como amigos, nos centrábamos mucho. Y con el tiempo Dios me bendijo y me dio 3 varones. Bueno, hemos conocido un poquito de la historia, ¿verdad?, de nuestro hermano Julio, tanto en su adolescencia como en su juventud. Conocimos ya por lo menos la etapa donde nuestro hermano Julio se descarrió. Llega nuestro hermano Julio a un sector diferente. Dura 7 años descarriado. Vuelve nuestro hermano Julio al evangelio. ¿En qué tiempo nuestro hermano Julio se casa? ¿Y cómo ocurre esto? Como es natural, yo tuve algunas novias estando descarriado. Hice cosas que nunca pensé que se podrían hacer. Que la podía hacer. Cosas que quizás yo no pueda ni nombrarlas. No que maté gente ni cosas, sino en cuanto a lo moral, podríamos decir así. Porque tú vienes criado, imagínese un muchacho de ese tiempo que se convierte a los 14 años, pero la vida que tiene antes de ahí no es una vida de en cuanto a tigraje, como decimos nosotros los dominicanos. No ha probado nada, no tiene no es como ahora, un joven de 14 años fácilmente ya ha caminado todos los caminos. En ese tiempo no. Entonces, ¿qué le digo? Yo estoy descarriado. Conozco tenía una relación con una joven aquí mismo en Brisa. Se acabó.
Luego, mi vecina, que siempre la veía, pero nunca pensé que... Más sin embargo, un día yo teniendo mi novia, con amor público, una persona que le llevaba la carga al colmado a mi papá, ve qué pasa, la que hoy es mi esposa, y me dice, mira, esa muchacha y tú, lo voy a decir así, Sierva, yo, para que no... Sierva, Chancevia el varón. Me dice, esa muchacha y tú van a terminar juntos. Y yo le digo al hombre, te está haciendo efecto la cerveza que te bebiste. Y yo estoy asegurado en lo mío. Pues así mismo fue. Me acerqué a la sierva, se dieron las circunstancias. Bueno, ustedes conocen parte de la historia. Y comenzamos, ella muy jovencita, yo ya un poquito ya... Maduro. Sí, porque la gente a veces se confunde conmigo. Porque, por ejemplo, la gente de Brisa... Hay muchos que no saben que yo llegué a Brisa teniendo 21 años. Mucha gente cree que yo llegué de 18, de 17 años. No. Pues ahí comenzamos una relación como así, como relajando, pero el tiempo fue pasando. Y fueron pasando los años, varios años. Yo de carriado siempre le contaba a ella historia de todo lo que nosotros vivíamos en el Evangelio. Y ella siempre me decía, pero ¿y por qué tú no vuelves? Y yo con el pensamiento, digo yo, pero que si yo me convierto y tú inconversa, oiga lo que yo pienso, yo vamos a tener que cortar. Y yo le decía, no, es que si yo me convierto tú también tienes que convertirte, pero yo para asegurar a mi muchacha, yo le decía así. Pero ¿qué pasa? Después pasó una situación que no la voy a mencionar ahora para no alargar más, pero yo le puse una señal al Señor. Yo le dije, bueno, si ella es mi esposa, que el día que yo decida reconciliarme, ella no ponga pretexto y entre conmigo también al Evangelio. Oiga. Si no, se quedó atrás. Varón, y sorprendentemente, un día nos invitan a una campaña y cuando el predicador termina, ella es la que me dice, si yo me convierto y tú también te reconcilias, ¿qué voy a hacer yo? Eso es lo que yo estoy esperando. Digo yo, pero Dios mío, digo yo, sí, le dije que sí. Entonces ahí nos reconciliamos. Es decir, me reconcilié, ella se convirtió. Luego pasó otro tiempo y ahí entonces nos casamos en el Evangelio. Nuestro hermano Julio, ¿cómo ahora cambia la situación para nuestro hermano Julio? Ya nuestro hermano ha vivido toda una vida prácticamente independiente, de así decirlo. Porque no es lo mismo cuando tú tienes una novia o tienes otra novia. Ahora nuestro hermano Julio entra al matrimonio, que es el tema que a usted de verdad se estará preguntando. De que ella es usted y ella no es usted. ¿Tienen hijos de una vez? No, casi al año de estar juntos, ya de estar casados, ella sale embarazada del primer niño, como yo diría, como 9 meses, no recuerdo exactamente, como 9 meses después de estar casado, queda ella embarazada de mi primogénito Yasser. De ahí en adelante, ¿cómo vienen los demás niños? Usted tiene 4 hijos, ¿verdad? No sé si se escucha feo lo que voy a decir, pero el único realmente que nosotros planeamos y dijimos vamos a tener un niño fue a Yasser, por decirlo así. Ya los otros, de acuerdo a las etapas, pues fue una etapa difícil cuando ella quedó embarazada de la hembra, de la tercera, y luego ahí nace al año y pico, queda embarazada del más pequeño, porque los dos más grandes se llevan 1 año y 6 meses y los dos más pequeños se llevan 1 año y 7 meses, creo que es algo así. Esa es una etapa difícil, yo la estoy atravesando ahora y a veces, mire, porque yo tengo una niña de 2 años y uno de 3 meses y es muy difícil. Yo fui testigo de
La esposa de él es mi hermana. De madre diferente, pero somos como si fuéramos hermanos. De verdad, y me tocó vivirlo, esa parte con ella. Por eso, aunque usted no lo crea, el ser humano presenta ciertos cambios en su vida. Porque usted a veces toma decisiones que usted no está esperando. Usted toma una decisión, pero de allá para acá viene otra cosa. Y mi hermana en ese momento presentó, vamos a decirlo, una pequeña depresión. De lo cual ella lo vio de una forma, pero vino una bendición enorme, que fue ella su última cría, ¿verdad? Un muchachito que es tremendo, sí, tremendo, sí. un gozo. Ese niño, Dios lo bendiga. Ahora bien, ¿es un matrimonio estable? ¿Usted ha comprendido en el tiempo que lleva de casado de que en un momento su esposa, en cierto modo, como lo expresa la Biblia, ¿verdad? Porque la Biblia nos enseña, mi hermano Julio, que el hombre y la mujer en sí son uno solo? Pero también nosotros vamos escudriñando la palabra y nos vamos dando cuenta que en cierto modo somos uno, pero a la misma vez no somos uno. Somos diferentes. No diferenciamos. ¿En qué aspecto nuestro hermano Julio ahí ha notado esa unidad, pero también ha notado esa diferencia? Mire, lo primero es que yo no creo que haya un matrimonio estable. Porque algo estable es algo que no se mueve, que nada lo puede Eso es conmover. cierto. Nada lo puede conmover. Más sin embargo, para un matrimonio poderse ganar el título, como lo conocemos, de un buen matrimonio o un matrimonio estable, es decir, ganarse el título ante los ojos de los demás. De los hombres. Pero internamente hay que librar muchas guerras, mucha lucha. Hay que doblarse. Si el otro apretó, usted tiene que aflojar. Y si usted aprieta, el otro tiene que aflojar. Y si apretaron los dos, pues usted sabe que ahí viene problema. Entonces, pero esos problemas hay que resolverlo dentro. Esos problemas hay que resolverlo adentro, no manteniendo apariencia, sino resolviendo. En mi caso, puedo decirlo así, que gracias le doy a Dios por la esposa que tengo, porque siempre tiene la disposición. Yo soy mucho más reservado. No es que soy tímido, yo soy reservado. Ella siempre tiene la disposición, ella es muy, muy espontánea para hablar. Yo soy un poco más. Pero ahí es que funciona el asunto. Porque es como le digo, si usted pone una tuerca y usted quiere hacer el juego con otra tuerca, nunca lo va a lograr. Para usted lograr una unidad, obligado, usted tiene que buscar un tornillo, que es lo que hace la unidad. Y ahí, mi hermano, mire, quiero hacer un aporte o preguntarle algo. Y ahí es que vemos, como usted dice, los diferentes tipos de carácter que ahí dejan de ser uno, pero que también ahí, mi hermano, vuelven a ser uno. Porque claro, usted dice, lo que a usted le falta es lo que ella tiene, que lo complementa y hace que ese matrimonio funcione. exacto. Porque si usted fuera positivo y ella también, no funcionaba. No. Entonces, yo digo algo, mi hermano, que a veces hay mucha gente que dice, no, porque hay que comprenderse por encima de amarse. Hay momentos que lo comprendemos tanto que no terminamos estando juntos. Porque nos comprendemos demasiado. Mira, somos iguales prácticamente. Yo diría que las dos partes son esenciales. Sí, porque sí. de nada a ti te sirve tú comprender a alguien si no lo amas. Si no lo ¿Cómo ama. ¿Cómo vive con esa persona? ¿Cómo puedes vivir con esa persona? Tú tienes que amarlo para poder estar con esa persona, verlo todos los días, aguantar sus imprudencias, celebrarle sus virtudes. Todo eso, tú tienes que amar a esa persona. Entonces, luego del amor es que viene la comprensión. Mire, mi hermano, me gustó algo que usted dijo, que es mi frase. Porque yo reconozco que una amiga que también le va a contar su historia, muy interesante. Ella nos dijo algo y fue como espontáneo, mi hermano, porque el Señor me hizo experimentarlo.
lo que ella nos dijo. Ella, cuando mi esposa y yo nos casamos, ella le dio un consejo a mi esposa. Yo recuerdo, ella le dijo, el matrimonio no es fácil. Y es una persona que no es cristiana. Es algo difícil, eso es, pero sobrellevándose, ¿verdad? Y aguantando ciertas cosas, como usted dijo, cuando ella explota, usted bajarse, cuando usted explota, pues ella bajarse. Y ella dice, ahora ya la cosa es diferente entre su esposo y ella, porque ahora pasan cosas que anteriormente pasaban y él prácticamente se iba por 2 o 3 días de la casa, pero ahora no. Ahora lo que se miran y a los par de minutos se ríen por tantas cosas que han atravesado. Porque están madurando con el tiempo. Hay que tratar de madurar con el tiempo. Por ejemplo, una pareja de esposos que tiene 1 año no puede enfrentar un problema igual que una pareja de esposos que ya tiene 10 años. Debe de haber una vía más fácil ya para el que tiene 10 años de resolverlo, porque ya hay un lazo de tiempo compartiendo, ¿me entiendes? Sabiendo cómo es fulano, cómo es fulana. Entonces debe de haber un manejo, yo diría, más viable para resolver. Pero ahí pasa, casos. mi hermano, algo que usted dijo, que aunque yo soy 100% dedicado al amor, yo me inclino por esa parte, porque yo entiendo que cuando uno ama hasta a sus amigos, cuando usted ama a sus amigos, aunque sus amigos tengan algún cierto tipo de problemas, pero porque es su amigo y usted lo quiere, usted le tolera muchas cosas. Pero es como usted dice, ya el matrimonio a los 10 años ya es una edad buena para aprender también a conocer a su pareja y poder comprender ciertas actitudes y ciertas situaciones que están pasando. ¿Ha presentado nuestro hermano Julio en algún momento, vamos a llamarlo así, porque aunque uno no lo quiere aceptar, pero la ciencia sí le llama, cierto tipo de depresión que usted ha estado atravesando en el matrimonio por ciertas situaciones y usted se queda callado, que prácticamente, como decimos, usted lo ha tenido que atravesar solo sin poder comentárselo ni siquiera a su esposa? Yo no diría que depresiones, porque ya la palabra depresión yo entiendo que es un poco más compleja. Pero sí han venido algunos desánimos que tú tienes que batallar tú con ellos. Tu esposa, como lógicamente conoce ya cosas de ti, pues llega el momento donde te va a preguntar, ¿qué te pasa? ¿Qué tú tienes? ¿Qué tú tienes? Porque y a veces nosotros como hombres nos limitamos simplemente a decir, no me siento bien. Y a veces no es que tú no te sientes bien, es que tú ni siquiera te sientes. Pero tú como hombre, a veces tú dices, bueno, tengo que mantener la figura. Pero no, lo mejor, yo, en mi caso, yo diría, y para un consejo para los demás, lo mejor en ese momento, decirlo. Habemos mucho, y yo me incluyo, habemos mucho que nos da brega, no por orgullo, sino por lo mismo que acabo de decir ahorita, que somos muy reservados, somos introvertidos, es decir, no hablamos mucho en cuanto a la relación, porque yo me siento con usted y puedo durar 5 horas hablando, pero en cuanto a la relación a veces uno es más, pero gracias a Dios que siempre hay uno en la pareja que toma esa iniciativa. Yo en mi caso siempre digo que mi esposa es muy diferente a mí y gracias al Señor que es así, porque si yo hubiese sido igual que ella o ella igual que yo, creo que ni siquiera los hijos que tenemos lo hubiéramos, o se hubiesen estado criando quizá divididos. ¿Por qué? Yo digo que ella es también, he tomado esa frase, que ella es como el ancla, la parte pesada, porque a veces yo estoy por allá por las nubes y el ancla ¿qué hace? ¡Pum! El ancla deja el barco fijo en un lugar, y al estar fijo en un lugar hay menos riesgo, porque así no se va a la deriva, porque está fijo al ancla.
Entonces, ¿por qué yo digo que ella es como mi ancla? Porque en ocasiones, usted sabe que nosotros los hombres a veces vienen cosas a nuestra vida, quizás a veces vemos oportunidades o vemos ofertas y nosotros hacemos una película, nosotros hacemos un mundo de fantasía. Pero si tenemos a nuestro lado una esposa vanidosa, una esposa que piensa solamente en lo material, si no tenemos a nuestro lado una esposa que no... Espérate, mira, siéntate ahí, ven acá. La esposa mía me hace bajar de golpe. La esposa mía a veces yo le digo, no, pero y después me ha tocado comprender eso. Y le digo algo, uno como hombre, uno hasta piensa, pero ven acá, ninguno de los planes que yo propongo, pero después en el momento, cuando las cosas comienzan a pasar, tú dices, wow, si no me hubiese llevado de Johanna, o si hubiese hecho lo contrario, o si hubiese hecho algo, ella me aconsejó, no haga nada, quédate tranquilo, un ejemplo. Si uno se precipita y va y que no, yo lo voy a... Entonces después, ahí viene el cargo de que, tú ves, te lo dije, que ese tú ves, te lo dije, ese sí pesa, varón. Hay una frase secular en el mundo que el hombre con comida y la parte sexual ya está complacido, pero en realidad eso es como usted, si prestamos atención a lo que usted dice, y yo como hombre también me identifico, también el hombre necesita una esposa que lo escuche. Alguien, como usted acaba de decir, un consejo excelente para usted como pareja, como esposa, como esposo, que es necesario también que usted se siente y sea su esposo o esposa, hacerle ver la realidad del asunto. Sí. Conversar. Porque llega un momento que, como usted dice, que usted anda tan olvidado, tan en las nubes, que usted no necesita comer, usted no necesita la parte sexual. Usted necesita a alguien que lo haga aterrizar. Alguien que le diga las cosas como son, por crudas que sean. Usted sabe algo que yo últimamente de mi esposa, Johanna, he aprendido a no ilusionarme. Las mujeres tienen esa virtud. He aprendido a no ilusionarme en el sentido de no crear expectativas por cosas que puedan pasar, sino dejar. Hago mi parte y que pase lo que esté en la voluntad de Dios de pasar. No hacerme expectativas, porque cuando la gente se hace mucha expectativa y no logra la expectativa, a veces puede ser frustrante. Mucha gente con falta de realización personal por eso mismo, porque se crean expectativas, podríamos decirlo así, astronómicas. Ahora, si Dios trató contigo y te dijo que la tenga, pero porque salga de ti, por un sentimiento que yo tenga. Nosotros los hombres... Me expliqué, ¿verdad que sí? Claro. Me expliqué. Porque ahora, si Dios te dice a ti, mira, por ejemplo, yo te voy a dar un ministerio y tú vas a viajar a todos los países del mundo y vas a predicar el evangelio. Es una visión ambiciosa. Ahora tú debes creerlo porque Dios te lo dijo. Pero yo no puedo venir yo de mis sentimientos y decir, yo quiero viajar el mundo para predicar. No, yo tengo que estarme tranquilo. Soltar esa ilusión, y si es la voluntad de Dios que yo lo haga, pues amén, me encamino por ahí y voy. Aleluya. Gócese. Y si usted también tiene su historia, déjenosla bajito en los comentarios. Nuestro hermano Julio, un tiempo, vamos a decirlo, hasta el tiempo prácticamente que se le daba a los hombres cuando se casaban en el pueblo de Israel, usted duró prácticamente un año después del matrimonio, después que se casó, prácticamente, como se dice, disfrutó un tiempo y tuvo un tiempo bueno, de así decirlo, para encajar el matrimonio, porque el matrimonio en el noviazgo es muy diferente a lo que es después a tener una convivencia dentro del hogar.
Creo que en esa parte todos conocemos. Pero ahora hay, vamos a decir, uno que llega, que se incluye, que se introduce, un hijo. Cambia el matrimonio, son diferentes las expectativas, hay miedos que nacen con esos hijos que van llegando. Bueno, yo diría con el primero no. Con el primero estamos dispuestos a todo. Pero había una situación. No en cuanto a la pregunta que usted me hace, sino de que yo quedé sin empleo. Mi esposa embarazada y yo sin empleo. Y busca aquí, busca allí. Chiripiaba, hacía cositas. Pero habían ocasiones donde mi esposa ya con el embarazo medio avanzado, que yo solamente a las 8 de la noche yo tenía 25 pesos en los bolsillos. Y la mayoría de la gente que me conocen no saben eso. Y yo recuerdo que a veces yo me sentaba afuera de la casita donde vivíamos. Y yo me ponía así a pensar en Dios. Mi hermano. Y como nosotros vimos a Dios obrando en cosas sencillas, que yo siempre lo digo, la gente siempre espera lo extraordinario de Dios. Pero Dios se está revelando a cada momento en todas las cosas sencillas. Lo que pasa es que no nos enfocamos. Al ser sencilla, no nos enfocamos de que Dios está obrando ahí. Aleluya. Mire, bendito Dios. Mi esposa, yo sin ni uno varón. Y mi esposa decir, wow, yo quisiera embarazada. Ustedes saben, las mujeres embarazadas son media ñoña. Yo quisiera como comerme unos guineitos con muchos huevos revueltos. Yo, oiga lo que hay. Yo tengo 25 en los bolsillos. Y yo digo, pero si yo voy donde un amigo mío, que mi hermano Fabio y mi comadre Keila, si no ven, que sepan que lo tenemos pendiente. En el patio de la casa, siempre yo tenía una mata de guineo que estaba, y desde que estaba un chingordito, leña con eso. Ya yo estoy pensando que yo voy a donde Fabio, busco un par de guineos y compro un par de huevos con estos 25 y se lo hago. Cuando estoy pensando eso, allá viene mi comadre Keila con lo mismo que la sierva quería. Mire, yo le traje eso, chumfum, un plato de guineíto con los huevos revueltos. Mi hermano, mire, y eso no lo vi yo una sola vez. Eso era cada momento. Y Dios obrando. Y después una sierva, mi hermana Sandra, que Dios la bendiga, mi hermana Sandra, un día me dijo, mira, tú vas a conseguir trabajo y no vas a hacer un trabajo malo. Cuando Joana te case al dar a luz, tú vas a conseguir ese trabajo. Dicho y hecho. La esposa mía 7 meses y algo de embarazo. Ahí estaba yo dando viajes para una zona que iba a trabajar. Y de repente me dicen, no, venga, que el cuñado mío me dice, varón, venga, que yo hablé con el jefe mío y para llevarlo a la empresa. Decía, okay. No, si él puede que entre hoy mismo, me dice el don. Digo, no, ya yo voy a entrar mañana porque son las 3 de la tarde. Ya tenía trabajo. Alabado sea el Señor. Vemos ahí, ¿verdad? Que en cierto modo, en ciertas circunstancias, usted presentó un miedo, de así decirlo, una situación. Claro, varón. Un desespere. Todos hablan. Una esposa embarazada, tú sin dinero. Una angustia, ¿verdad? Una ansiedad que te pone. Pero todos hablamos del Pedro que se hundió, del que caminó. Pero no vemos al Pedro que se hunde para ver a un Cristo levantándolo, ¿verdad? Para ver a un Pedro luego diferente al Pedro que era. ¿A qué me refiero con esto? Que vemos a un Julio presentando un miedo, porque es lógico, tiene una mujer embarazada, casi al dar a luz, sin prácticamente ninguna forma de alimentarla, pero ver a un Dios obrando de manera extraordinaria. Amén. Y mire, le voy a decir algo.
Cuando ya yo tengo mi empleo, pues yo me siento bien, porque voy a suplir, ¿me entiendes? Pero entonces viene otra ansiedad. Es que el niño es recién nacido y vivimos en un lugar que no es muy cómodo, un lugar que no está bien preparado. Tengo esa ansiedad. Y Dios, a veces usted, en medio de sus ansiedades, usted debe de tener sosiego para poder ver a Dios obrando. Porque Dios no obra en la desesperación del hombre. Porque yo dije con mi palabra, yo, atento a Tito, como me conocen, atento a Julio, yo dije, mi hijo no va a nacer en esta casa. Porque ya yo tenía empleo, ya yo sentía que podía resolver. Tremenda sorpresa, nació el segundo ahí también. Alaba. ¿Usted me entiende? Entonces Dios tiene que romperte. Dios tiene que rompernos primero para luego él obrar. Porque es que si Dios no te rompe y obra así, oye, la obra de Dios no va a hacer nada en tu vida. Dios tuvo que romperme y demostrarme, ¿eres tú que sabes? Es ahora que ustedes van a salir de ahí. ¿Usted me entiende? Y a veces, en una ocasión, la esposa, porque usted sabe que según va creciendo la familia, hay que ir cambiando de casa y buscando más santo. Comodidad. Y eso, ustedes saben que se refleja eso. Mayor alquiler. Ay, Dios mío. Mayores ingresos. Ay, Dios mío, me decía, le digo yo, tranquila. Analiza. Yo le decía, Dios nos está bendiciendo. ¿Cuánto pagamos en la primera casa? Tanto. ¿Y cuánto pagamos en la segunda? Tanto. ¿Y ahora cuánto pagamos? Tanto. Entonces Dios no nos está bendiciendo. Porque estamos pagando, pero Dios nos está supliendo para pagar lo que tenemos que pagar. Amén. Y a veces nosotros como creyentes no nos detenemos a ver esas cosas. Nada más nos detenemos a decir, ya viene el fin de mes, ya tengo que pagar la casa. Ay, Señor, súpleme. Pero tú lo que no estás pensando es que tú antes vivías en una de 5 y tú ahora vives en una de 8 y la pagas. Gloria. Descifra ese código. Bueno, una historia interesantísima. Yo la conozco. Lo que quería en realidad era que usted la conociera también. Porque creo que la historia de mi hermano Julio es muy interesante. Y eso, que mire, que le estamos resumiendo un sinnúmero de detalles. Porque yo le he visto guerrear en muchas maneras, y como usted dice, de afuera he podido observar cómo Dios ha bendecido a mi hermana, a usted. ¿Cómo enfrenta la familia Cruz ahora esta etapa de 4 niños prácticamente en línea? Bueno, ¿cómo le digo? Si usted humanamente trata de enfrentarlo, pero usted se frustra. Se frustra porque luego que tú tienes hijos y no un solo, porque con un solo tú no entiendes nada, ese es tu niño, a ese tú le vas a dar todo, ese todo, pero cuando llega el segundo. A mí me pasó eso con mi muchachita, cuando yo tenía una varón, yo era, oye. Llega el primero, al año y 6 meses nace el segundo. Después que se tiene 5 años, no, 5 años no, 3 años y pico, nace la tercera. Y cuando esa tiene 1 año y pico, como 1 año y 8 meses, nace el cuarto. Varón, yo duré como 7 años sin descansar comprando papel y leche. Porque tomé un respiro entre el segundo y la tercera. Pero ahí apareció la tercera y hay que fajarse. Pero no fue un periodo muy prolongado. No fue. Cuando la tercera nació todavía usted sabía cambiar los pampers. Mi hermano, mire, y ¿qué le digo? Uno lo enfrenta siempre con la esperanza puesta en el Señor. ¿Por qué? Porque yo cuando estaba pequeño, yo tenía 8 o 7 años, que yo le pedía cosas a mi papá. Y yo veía que él me decía, no puedo, o ahora no. Mi pensar en ese momento era decir, oiga, wow, mira, papi con dinero en los bolsillos, y me dijo que no.
Luego que nacen mis hijos, que en ocasiones, papi, yo quisiera que tú me compres tal cosa. Yo me traslado allá porque yo tengo dinero, pero no se puede gastar en eso. ¿Usted me entiende? Wow. Es por eso que la palabra, mi hermano, nos enriquece cada día, ¿verdad? Porque prácticamente usted no narra lo que el apóstol dice hace prácticamente 2000 años atrás. Cómo el hijo ahora está comprendiendo aquellos consejos, o sí, aquellos consejos y etapas que se pasó, que el padre le decía, pero ahora usted enfrenta la situación de ser hijo, ahora pasa a ser padre también. Una situación, ¿verdad? Y escúcheme, y es como le dije, por ejemplo, siempre las dificultades más se enfocan en lo que es lo económico. Cuando tú tienes los hijos así, uno detrás de otro, lógicamente la economía se afecta, varón, nivel Dios se afecta. Pero hay que saber a quién tú eliges como esposa, porque de eso va a depender mucho el tu poder hacer un equilibrio, aún en medio de la escasez que se puedan presentar, en medio también de alguna abundancia que aparecen, de tu saber, en medio de tu bonanza, tú saber manejarte. Pero de eso va a depender mucho la unión, de que la esposa diga, no, mira, hay que hacer esto porque esto es lo primordial, y el esposo diga, mira, ¿y qué tú crees si hacemos esto? Tiene que haber un consenso, y que en medio de las escaseces o escasez que se presenten, también saber manejarla, porque si no, mi hermano. Bueno, una historia, ¿verdad? Excelente, excelente, mi hermano. Y podríamos hablar y contar, ¿verdad?, de tantas cosas que dio, pero en una forma conclusiva ahí. ¿Cómo usted y la sierva enfrentan el día a día en esta situación? Porque aquí vemos la parte del tema donde ella es usted y ella no es usted, donde usted lo dice, donde el hombre, y yo diría, si escudriñamos un poquito de su historia y vemos el relato que usted nos contó al principio, digo que vemos la mano de Dios obrando en la vida de Julio desde su niñez hasta ahora. Todo estuvo dentro del plano del Señor, porque vemos a un Julio que su vida cambia drásticamente, en un cambio después de Julio tener cierto, prácticamente pasar toda su adolescencia, juventud, una buena parte, la parte fuerte del hombre, siendo cristiano, Dios lo trae. Pero yo diría que ese fue el método que el Señor usó para traerlo, como dicen, hacia su destino profético, y traerlo hacia la esposa que Él tenía para usted. Amén. Claro, porque yo diría que no era la que usted quería, pero era la que necesitaba. Y que yo nunca pensé en matrimonio. Por eso le digo, porque... Por eso, quizás en eso influyó. En eso influyó de que yo me casara ya a una edad, no la voy a revelar aquí, pero no de que así jovencito, no de 20 ni 25 años, de más, porque yo no pensaba en matrimonio, varón, y menos cuando estaba en el mundo, cuando estaba descarriado, y aún dentro del evangelio en mi juventud, pues hay que ser claro, ¿verdad? Uno no era tan santo ni tampoco era tan diablo. Pero bueno, para resumirle, yo en el evangelio tuve más novias que estando en el mundo, pero eran asuntos de juventud. Pero también tenía mi parte noble. Mi parte noble, porque no cualquier joven de 19 años, siendo cristiano, deja una novia porque le haga una propuesta indecente, como dice el salmista Romeo. ¿Usted me entiende? Y Dios me dio la capacidad de yo rechazar y mejor cortar con esa persona de manera definida. No, de manera sin ofenderla, sin tampoco hacerla sentir culpable, nada de eso.
Dios me dio esa capacidad, gracias al Señor. ¿Me entiendes? Que quizá otro en ese tiempo veía a uno, mira, esos carnús, esos charlatanes. Pero que en la intimidad del joven, nada más la conoce el joven y Dios. Entonces, cuando usted ve a un joven, no lo juzgue así tan fácilmente. Mira, son mundanos. No. Tenemos que frenar un poco. Porque los jóvenes pasan muchas batallas. Y a veces ellos no saben cómo expresarla. Y a veces la expresan. Es decir, los resultados de esas guerras y esa batalla, ellos la expresan de la peor forma. Por eso nosotros tendemos a juzgarlo y a condenarlo sin piedad. Bueno, mi hermano Julio, a mí me gustaría que usted le dé un consejo a esos pastores, ¿verdad?, que tienen un número de jóvenes en sus iglesias, a esos padres que están atravesando ciertas situaciones con sus hijos, tanto económicas, emocionales, a esas esposas y esos esposos que nos están viendo, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer para, como usted dijo, no hay matrimonio perfecto, todos tienen defectos, ¿verdad? Pero como usted le dice, como decía, a la luz de los hombres, lo que se dice un matrimonio perfecto, de así decirlo, ¿verdad? Estable, como dicen la frase común. ¿Qué consejo usted le da a la audiencia? Mire, yo nací y me crié en un hogar que mi papá y mi mamá nunca se casaron. Se separaron una vez. Increíblemente. Mi papá, yo lo llegué a ver hasta llorando por esa separación, ese tiempecito que duran separados. Porque la ansiedad y la preocupación de él era de que nosotros estábamos viviendo en una casa que era ajena. Y todo el que vive así, al fin y al cabo molesta. Es como el perro, como el muerto. El muerto y el arrimado a los 3 días hieden, dicen por ahí. Pero vi a un padre que se preocupó por tenernos en un lugar. No voy a caer en el cliché de decir el mejor padre. No. Él no fue el mejor padre. Porque no puede ser que el suyo sea el mejor y el mío también. Tiene que haber diferentes posiciones. Lo que sí que él hizo todo. Él hizo todo lo posible. Y también cometió muchísimos errores. Pero gracias a Dios me crió. Y hoy en día yo le sirvo al Señor. Nunca he tenido problema judicial ni delincuencia, nada de eso. Gracias al Señor. Entonces, usted pastor que me escucha, usted tiene muchos jóvenes en su congregación, usted tiene hijos e hijas jóvenes, sea más padre que pastor, para que usted vea cómo las cosas funcionan diferente. A los jóvenes, como dice el apóstol Pablo, trátelo como a hijos. Aleluya. Y usted se va a dar cuenta que las cosas van a ser diferentes. Antes de usted sentarse a amonestar a un joven, dé un viajecito, pague un pasaje y vaya allá a su juventud. Y véase usted desde allá. Entonces luego venga. Usted padre, usted pastor, usted líder que tiene jóvenes, líder de jóvenes. Analice primero lo que usted vivió y luego venga y aconséjelo con espíritu de mansedumbre, sabiendo, dice el apóstol, que también podemos caer en eso, no importando la edad que tengamos. La paz del Señor sea con ustedes. Wow, una historia en verdad y un consejo tremendo. A usted, familia que nos escucha, niño, joven, esposo, esposa, el amor es esencial, tanto usted como padre, como pastor. Hay un pastor, que la Biblia lo menciona, el asalariado, pero yo sé que hay un sinnúmero de pastores que aman verdaderamente a sus ovejas, a sus miembros, que le duele ver que un jovencito de eso prácticamente se le salga de la mano. El joven es difícil, el ser humano en sí es difícil, porque sepa usted también, en algo que nuestro hermano Julio dijo,
también que usted dé ese viaje y se traslade, pero recuerde que cada ser humano es distinto. Aún sus hijos que van a salir de sus entrañas no van a ser igual a usted. Así es. Son diferentes. Trate de escuchar a esos miembros, a esos jóvenes. Usted como pastor, usted como esposa, escucha a su esposo. Usted como esposo, escuche a su esposa. También hay momentos donde su esposa o su esposo no va a querer hablar. Observe el ambiente. Y a veces con un abrazo, con un afecto, todo el panorama puede cambiar. Así es. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Esto fue Cuéntanos tu historia y nos vemos en otra entrega. Y no olvide de suscribirse en nuestra plataforma de Hotdog TV, de darle like, compartir el video y de suscribirse. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Shalom.